este encuentro tiene dos partes principalmente. La primera, que ha finalizado ya, fue una parte de debate en formato virtual que se llevó a cabo desde enero hasta abril de este año 2014. Nuestra idea es trabajar hoy sobre la CIF, sobre la fisioterapia y ver qué podemos aportar. Decidimos impulsar este encuentro un poco para poner blanco sobre negro aquellas cosas que se vertían en la red, que habíamos visto que había un interés creciente sobre la CIF y bueno, pues sobre todo, más que nada, aportar nuestra breve experiencia en algunos que ya lo usamos clínicamente y aportar sobre todo nuestras opiniones hacia dónde debemos dirigir el debate. O sea, no se trata de establecer un punto final, sino un comienzo de cómo desarrollarnos en este ámbito. Quizá yo represente a los fisioterapeutas que desde la clínica intentan acercarse a la CIF. Desde el trabajo diario he descubierto que la CIF puede ser un marco para estructurar mis ideas, para ordenarlas y para buscar unas estrategias terapéuticas y unos planteamientos de facilitación del desarrollo. Trabajo con niños. Intentar llevar lo bueno que desde mi punto de vista tiene la CIF, aparte de que es una clasificación internacional y que la palabra funcionamiento liga mucho con el salto que hemos dado sobre colocar el movimiento como centro de nuestro acto profesional, sobre todo en aquellos ámbitos clínicos donde la cronicidad y la complejidad es más pequeña. ¿Quién realmente utiliza esta clasificación en la profesión? Pues son muy poquitas las personas que ya se atreven, aunque hay algunas experiencias y experiencias satisfactorias, porque yo confío desde el punto de vista académico y científico en que este documento tiene posibilidades, porque todavía no se ha trabajado lo suficiente, como muchas cosas en fisioterapia. Al fin y al cabo estamos iniciando la andadura en gran medida en la etapa científica, pero el gran salto que hay que dar, como muchas cosas en ciencia, es a nivel profesional. Bueno, las debilidades de la CIF que podemos expresar es que es densa, es árida, es farragosa, es poco intuitiva y tiene una curva de aprendizaje alta. Es decir, es eso que estabais comentando de que frena un poco y echa para la gente para atrás en cuanto a conocerla y utilizarla. Otra de las debilidades que tiene la CIF es que no está completamente adaptada, como acaba de comentar Raquel ahora mismo, no está adaptada para la fisioterapia, tenemos que desarrollar los cores, es decir, hay cosas por hacer, ¿no? Porque además la CIF no solamente va dirigida a los pacientes o va dirigido a aquella persona enferma, sino también incluso a las políticas sociales, la creación de políticas sociales, etc. O sea, que está dirigido hacia todo un universo que, bueno, que de alguna manera pues nosotros estamos intentando ahora entrar, ver y analizar. Pero el ser humano, ya desde el punto de vista nuestro como fisioterapeutas, en un momento determinado como paciente, no solamente es una patología, no es una etiqueta, sino es un conjunto de situaciones que interactúan. Es que el diagnóstico no se puede traducir directamente por CIF, que la CIF puede servir de apoyo para el diagnóstico, eso no lo dudamos, pero no podremos establecer una clasificación como un diagnóstico porque son cosas distintas. Una clasificación clasifica, pero no diagnostica, no etiqueta como tal. Bueno, etiqueta una parte solo, no el diagnóstico. El diagnóstico tiene que servir como apoyo al razonamiento, como apoyo a la toma de decisiones. Y en mi opinión personal, la CIF no llega a decirme qué es lo que tengo que hacer. Sí me sirve para planificar unos objetivos. Sin embargo, y esto sí que está estudiado en la literatura, que puede servir la CIF para planificarme unos objetivos. ¿Qué aplicó la clasificación, la 2001, respecto a las anteriores? El concepto de funcionamiento, que no es solamente función, es funcionamiento en la actividad cotidiana y diaria. Intenta integrar la CIF con el concepto de participación y con el concepto de funcionamiento, cómo repercute esta patología en el día a día de esta persona, cómo puedo hacer que el día a día de esta persona sea facilitador de su recuperación. ¿Sí? Y el mecanismo de la CIF justamente puede ser una excusa perfecta para redimensionar el concepto biopsicosocial, pero también dar un salto más y hablar de atención centrada en la persona. ¿Todos entendemos lo mismo cuando se habla de componente de salud? ¿Todos entendemos lo mismo cuando se habla de constructo de salud, de dominio en salud? Lo que utilizo términos de la CIF porque representa o trata de traducir algo que me parece genial, que es el impacto en la vida de esa patología o de esa situación.
Entonces, eso me interesa mucho, porque tanto para planificar el tratamiento como para valorar si ha sido eficaz el tratamiento, lo que me interesa saber es cómo era la vida de esa persona antes del tratamiento y cómo era después, no cómo era su columna o cómo era su espacio interdiscal. Lo que nos ofrece, lo que supone la CIF para la fisioterapia es un marco donde se recogen datos y de manera secundaria me puede servir para tomar decisiones, en tanto en cuanto en que yo planteo objetivos en base a esa clasificación. Pero no me va a decir qué tengo que hacer con el paciente, no me va a decir qué clase de fisioterapia tengo que hacer con mi paciente y no me va a decir qué técnica o qué herramienta utilizar más. Y yo creo que eso es un aspecto importante que tenemos que tener claro a la hora de posicionar la CIF dentro de la fisioterapia. Me quedaría con esos aspectos, ¿no? Que es importante que sí, todos los componentes que están se deberían trabajar, sobre todo porque te dan la visión panorámica de todo lo que tú debes tener en cuenta, pero también es cierto que cada colectivo, cada de fisioterapeutas por ámbito clínico, a partir de las patologías prevalentes que vamos a atender, sí que tendríamos que tener la capacidad que los corsets, que es el mecanismo que la CIF te da, sean capaces de poder realmente hablar de la relevancia de qué componente. Y en cuanto a los calificadores, sí que has comentado antes la posibilidad de aumentar el punto 1, punto 2, pero a mí me parece que se queda corto. Son insuficientes para describir realmente en ese apartado, ponerle un 1 o un 4, perdón, aparte de ser subjetivo, de que es mi opinión sobre lo que me transmite el paciente, y que hay otras maneras de hacerlo mucho más objetivas hoy en día, con cuestionarios, escalas, que cada vez vamos desarrollando en más medida, son insuficientes porque solo dicen un aspecto. Y es que el paciente deja de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo, entonces se negocia la valoración. No es que tú me digas como profesional cómo me siento yo, sino que igual me puedes orientar o ponerme... El calificador yo creo que tiene esa vocación de enfilar, pero para nada cerrar el proceso, ¿no? La pregunta verdaderamente que nos tenemos que hacer es esa clasificación de la CIF recopila, implica esas etiquetas diagnósticas para la fisioterapia? Y en mi opinión, no. Es decir, una cosa es que yo tenga en cuenta la CIF, una cosa es que yo valore a mi paciente centrado en la funcionalidad, en todo esto, ¿no? Y otra cosa es que eso sea la seña de identidad de la fisioterapia. Es cierto que en gran medida el término diagnóstico ha estado muchas veces relacionado paradigmáticamente con algunas áreas de salud, con algunos movimientos muy concretos, muy específicos relacionados con la salud. En realidad, diagnosticar no es otra cosa que identificar, en este caso, pues un problema de salud que sea susceptible de ser abordado desde la fisioterapia, ¿no? En nuestro caso. Y diagnosticar es identificar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues haciendo un juicio crítico que en teoría debe basarse en el razonamiento clínico. O sea que desde la valoración analítica, desde la valoración funcional, que a lo mejor en ese proceso de valorar al paciente podemos tener en cuenta, ¿por qué no?, clasificaciones o categorías o manera o perspectiva de ver al paciente como nos dice la CIF. O sea, tú puedes diagnosticar sin la CIF, sin ninguna duda. ¿Para qué? Para solucionar cosas pequeñas. Para plantearte objetivos cortos, para solucionar partes de esa alteración de salud global. Yo creo que hay una frase en la presentación de la CIF, o por lo menos en la explicación, de que dos personas con la misma condición de salud pueden tener diferente nivel de funcionamiento y dos personas con diferente condición de salud pueden tener el mismo nivel de funcionamiento. Entonces eso es lo que aporta la riqueza, de decir, bueno, hay que ver cada caso en su circunstancia. En gran medida, los objetivos vinculados con la actividad y la participación eran los que casi siempre mejoraban, casi siempre aportaban más satisfacción al paciente y casi siempre aportaban más satisfacción al profesional. Y el otro aspecto que hemos añadido, que es pasar estos objetivos por criterios SMART, ¿sí? Que permiten ser finitos, medibles, atribuibles, realizables en un contexto de tiempo. Es una laguna brutal de la CIF y de la OMS, que no sé cómo han ido por ahí. La estética de las webs, de los browsers de la CIF, son documentos en PDF estáticos completamente. ¿No? La hipótesis la planteamos ya desde la CIF. Mi hipótesis es que va a mejorar la participación.
ese niño, no que va a mejorar el rango articular. Ese será el paso a seguir. Las familias y todos los ciudadanos tenemos el problema de la sostenibilidad y por lo tanto tenemos que cambiar seguramente nuestro paradigma de actuación que llevamos hasta ahora. Entonces, son planteamientos que nos rompen barreras y vicios mantenidos por rutina. Quiero decir, la CIF nos rompe esas barreras y esos vicios, lo que nos dice es, no, mira, a ver, planifica por metas, dime qué es lo que vas a conseguir. Claro, hombre, la negociación con el paciente a mí me parece fundamental hoy en día y además eso nos daría un campo amplísimo de actuación y de autonomía. Pero además tú has dicho algo muy interesante, como lo han dicho los americanos, el coste-efectividad. Y es que aparecerían nichos de empleo incluso. Sí, sí. La CIF no es el yugo que nos va a hacer unirnos, sino el trampolín que nos va a hacer saltar más alto. Que la CIF nace en la complejidad, ¿no? Transcurre en la cronicidad, ¿no? Y depende de los corsets poder alargarse, ¿no? Hasta la patología aguda de su familia. Y sí me gustaría de alguna forma cerrar este encuentro agradeciéndole a Miguel Villafaina la oportunidad que nos ha dado en gran medida, porque él recoge el testigo de este debate en Twitter en Navidad. Agradecer, como he dicho, al colegio por darnos el espacio, por acogernos hoy. Pues muy bien, nos quedamos con eso entonces. Esto está por hacer. Gracias por todo. Muchas gracias.